El mensaje llegó mientras atendía a los clientes en mi boutique. Te dejo. Me voy a mudar a Miami con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta. Jaja. Mis manos no temblaron al leerlo. Mi voz tampoco vaciló mientras ayudaba a la señora Peterson a elegir una bufanda. La única señal de que mi esposo, tras 12 años de matrimonio, acababa de destruirlo todo con un simple mensaje de texto fue una ligera tensión alrededor de mis ojos. Esperé a que la señora Peterson saliera de la tienda con su compra envuelta en nuestro papel plateado característico antes de escribir mi respuesta. Buena suerte. Mi nombre es Claire. Tengo 38 años y acabo de recibir la despedida más cruel de mi vida. Pero mientras Mark, probablemente satisfecho consigo mismo, imaginaba que yo estaría llorando por su traición, yo cerraba tranquilamente mi boutique por el día. Las señales habían estado allí durante meses, las largas noches, trabajando, que nunca coincidían con los depósitos de su cuenta, los cambios repentinos de contraseñas en su teléfono, y ese nuevo hábito de ir al gimnasio religiosamente, comprarse ropa nueva y tratar de recuperar su juventud. Hace 3 meses encontré un recibo de una cena para 2 en un restaurante caro. Era una noche en la que, según él, estaría trabajando hasta tarde. Una semana después, abrí una cuenta bancaria separada en un banco diferente. Cuando mencionó que quería combinar nuestras cuentas, para simplificar las cosas, acepté con una sonrisa, mientras transfería mis ahorros personales a mi nueva cuenta. La cuenta conjunta que acababa de vaciar tenía exactamente lo suficiente para no levantar sospechas, alrededor de 2 meses de depósitos regulares. El resto estaba guardado de forma segura, junto con registros detallados de cada transacción sospechosa que había hecho en el último año. Mi teléfono volvió a sonar. No te molestes en rogar. Melissa y yo nos vamos mañana. Mandaré por mis cosas después. Melissa, la nueva recepcionista en su oficina. La conocí en la fiesta de Navidad de la empresa. La vi reír demasiado fuerte con los chistes de Mark y cómo le tocaba el brazo cuando pensaba que nadie la veía. Era lo suficientemente joven como para ser su hija, lo suficientemente ingenua como para creer que ella era especial. No respondí a su mensaje. En su lugar, llamé a mi abogado, a quien había consultado hace 2 meses, cuando encontré la factura del hotel. Los cargos están en nuestro extracto de tarjeta de crédito, dije, con calma. Es hora. Él acaba de hacer su movimiento. Los papeles están listos, respondió. Los presentaré primero cosa mañana. ¿Quieres que lo notifique desde Miami? Sin prisas. Deja que piense que ganó. Otro mensaje de Mark llegó. Sé que esto debe ser difícil para ti. No te estás volviendo más joven. Después de todo, al menos tienes tu pequeña tienda para mantenerte ocupada. Mi pequeña tienda. Esa boutique exitosa que había construido desde cero. La que generaba más ingresos que su puesto de gerencia media. La que había mantenido cuidadosamente separada de nuestras finanzas conjuntas. Sonreí, pensando en las cartas certificadas que lo estarían esperando en Miami. Dejé que disfrutara su pequeño momento de triunfo. Pasé esa tarde en nuestra casa, mi casa, ya que la había heredado de mi abuela y la mantuve a mi nombre, a pesar de sus insistentes sugerencias de agregarlo a la escritura. Otro instinto afortunado que había dado sus frutos. Mientras organizaba el papeleo que mi abogado necesitaría, encontré nuestro álbum de bodas. Mark se veía tan diferente, antes de que su crisis de mediana edad lo convirtiera en una caricatura de su antiguo yo. Ahora, usaba camisas demasiado ajustadas para su abdomen que se había suavizado. Intentaba desesperadamente conectar con el mundo. Los veinteañeros de su oficina usaban una jerga que sonaba ridícula viniendo de un hombre de 45 años. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de él, cada uno más condescendiente que el anterior. He estado planeando esto durante meses. Melissa me entiende de maneras que tú nunca podrías. Estarás bien. Tal vez encuentres a alguien más de tu edad. Ya le dije a mi familia. Están de acuerdo en que nos distanciamos. En realidad, no es culpa de nadie. Hice capturas de pantalla de cada mensaje y las guardé en mi carpeta de evidencias. Lo dejé cavar su propio agujero, sabiendo que a mi abogado le encantaría la admisión casual de premeditación. Su alegre anuncio sobre vaciar nuestra cuenta me daba una satisfacción fría. El último mensaje me llamó la atención. Por cierto, usé la tarjeta conjunta para reservar nuestros vuelos y el hotel. Considera eso mi regalo de despedida. LOL. Perfecto. Llamé a la compañía de tarjetas de crédito. Habla la señora Harrison. Necesito reportar cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta de inmediato. Por supuesto, señora. ¿Puede identificar los cargos? 2 boletos de primera clase a Miami reservados hoy. Cargos del hotel en el Royal Palm. También necesito eliminar a mi esposo como usuario autorizado. Tiene documentación de los mensajes de texto fraudulentos de su esposo, admitiendo que usó nuestra tarjeta conjunta para reservar un viaje con su novia después de vaciar nuestra cuenta bancaria. Estaré encantada de reenviarlos.
El tono profesional del representante no pudo ocultar su satisfacción al cancelar los cargos. Mark y Melissa llegarían al aeropuerto al día siguiente, solo para descubrir que sus boletos fueron invalidados y su reserva de hotel cancelada. Mi teléfono vibró nuevamente. No te preocupes por la casa. Te dejaré quedarte allí hasta que encuentres algo más pequeño. Me reí a carcajadas. ¿De verdad creía que tenía algún derecho sobre la casa de mi abuela? Su ego había crecido tanto que había olvidado a nombre de quién estaba la escritura. Otro zumbido. Sé que la tienda significa mucho para ti. Podemos llegar a un acuerdo justo por tu parte. La mitad de mi negocio, que había construido yo misma, financiado yo misma, mientras él se quejaba de mis largas horas, llamándola mi pasatiempo. Serví una copa de vino, el bueno, que había estado ahorrando para una ocasión especial. Mañana Mark aprendería algunas lecciones difíciles sobre la ley de propiedad y los bienes separados, pero esta noche, disfrutaría de la tranquilidad y empezaría a planear mi próximo capítulo. La mañana siguiente trajo una oleada de mensajes de texto cada vez más furiosos de Mark. ¿Qué diablos le hiciste a nuestra tarjeta de crédito? La aerolínea no honra nuestros boletos. El hotel canceló nuestra reserva. Contéstame. Silencié mi teléfono y me dirigí a mi boutique. El viernes siempre era nuestro día más ocupado, y tenía que desempacar un nuevo envío de bolsos de diseñador. La vida continúa, incluso cuando tu esposo se escapa con una recepcionista lo suficientemente joven como para ser su hija. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Era la madre de Melissa. Hola, soy Claire. El querido Mark nos contó todo sobre lo controladora que has sido, cómo lo ahogabas. Él se fue, pero dice que ahora está siendo vengativa y causando problemas con sus planes de viaje. Puse el teléfono en altavoz mientras arreglaba un escaparate. ¿Mencionó vaciar nuestra cuenta conjunta y cargar los boletos para él y su novia en nuestra tarjeta de crédito? Silencio. Luego, bueno, él dijo que no le dejaste otra opción, que había sido fría y distante. Bárbara, tengo todos sus mensajes. ¿Quieres que te los lea? El que se jactó de tomar nuestro dinero, o tal vez el que se burló de mi edad. Otra pausa. Parece un poco cruel, dijo Bárbara. Le respondí. El mensaje de texto fue inapropiado. Aprecio la llamada, Bárbara, pero creo que es mejor si terminamos esta conversación ahora. Mi abogado me ha aconsejado tener contacto mínimo con la familia de Mark durante el proceso. Ya adiós. A última hora de la tarde, la hermana de Mark, Amanda, ya estaba difundiendo chismes familiares a través de amigos en común. Al parecer, Mark y Melissa estaban atrapados en un motel barato cerca del aeropuerto, con sus sueños de Miami descarrilados temporalmente. Intentaron usar sus tarjetas de crédito personales, pero estaban al máximo desde hacía meses. Otra señal de alerta que había notado. Mi abogado llamó con una actualización. La audiencia de emergencia está programada para el lunes. Dada su admisión de vaciar la cuenta conjunta y el fraude de tarjeta de crédito documentado, estamos en una posición sólida para congelar todos los activos restantes. ¿Ya le han notificado? Aún no, pero recibirá los papeles en su nueva dirección de motel. Hablando de eso, las redes sociales de su novia están proporcionando una excelente evidencia. Ella ha estado publicando sobre su aventura todo el día, incluidos algunos comentarios bastante poco amigables sobre ti. Sonreí al pensar en mi propia documentación, un año entero de cargos sospechosos, recibos de hotel, mensajes de texto que probaban la premeditación de Mark. Estaba tan enfocado en su gran escape, que nunca consideró que yo pudiera estar observando, esperando, preparando. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Crees que eres muy inteligente, pero hice copias de todos los registros financieros de la boutique. La mitad de ese negocio es mío. Le envié el mensaje a mi abogado, sumándolo al creciente archivo de errores de Mark. Déjalo aprender la lección de la manera difícil sobre los activos separados y la propiedad empresarial. A veces, la mejor venganza es simplemente estar preparada. La audiencia de emergencia del lunes fue todo lo que esperaba. Mark apareció con su nuevo guardarropa juvenil, unos jeans de diseñador demasiado ajustados para su edad, y un blazer que gritaba, crisis de la mediana edad. Melissa esperaba afuera, su juventud dolorosamente obvia bajo la dura iluminación del juzgado. Mi abogado presentó nuestras pruebas de forma meticulosa, los alegres textos de Mark sobre vaciar nuestra cuenta, su fraude con tarjetas de crédito, su historial documentado de gastos ocultos. Cada pieza había sido recopilada cuidadosamente durante meses de observación silenciosa. El abogado de Mark, contratado apresuradamente, intentó defenderlo. Mi cliente admite algunas decisiones apresuradas, pero las acciones de la señora Harrison han sido vengativas y calculadoras. Mi abogado respondió, ¿quiere decir prudente? Mi clienta protegió sus activos separados y mantuvo registros detallados de su esposo. Comportamiento sospechoso no es vengativo. Eso es negocio inteligente.
El juez revisó mi documentación, la escritura de la casa, las boutiques y los documentos de la corporación, todos a mi nombre exclusivamente. La cuidadosa separación de las finanzas comerciales y personales, algo de lo que Mark siempre se había quejado. El juez se dirigió directamente a Mark. Usted admitió por mensaje de texto haber vaciado deliberadamente una cuenta conjunta y haber usado tarjetas de crédito compartidas para financiar un viaje con su novia. ¿Lo niega? Mark se movió incómodo. Solo estaba tratando de hacer una ruptura limpia, cometiendo fraude financiero, interrumpió el juez. Y ahora está reclamando derechos de propiedad que la documentación muestra que están claramente separados de los bienes conyugales. El negocio creció durante nuestro matrimonio. El abogado de Mark insistió. Mi cliente tiene derecho a la mitad del negocio, ya que se estableció antes del matrimonio. Mi abogado no dudó. La señora Harrison mantuvo una estricta separación de las finanzas comerciales y personales en todo momento. Tenemos documentación de cada centavo invertido y ganado. Observé la cara de Mark mientras la realidad comenzaba a hundirse en él. Pensó que esto sería fácil, vaciar nuestras cuentas, huir con su novia, tal vez reclamar la mitad de mi negocio en el divorcio. Nunca se molestó en entender mi insistencia en mantener las cosas separadas. Se burlaba de mi cuidadosa contabilidad como obsesiva. El tribunal encontró suficiente evidencia de mala conducta financiera. Todos los activos compartidos están congelados en espera de la disolución final, anunció el juez. Se ordena al señor Harrison que regrese cualquier fondo retirado de cuentas conjuntas dentro de las 24 horas. Pero ese dinero se fue, protestó Mark. Lo gastamos. Entonces sugiero que encuentre una manera de reemplazarlo, dijo el juez. El tribunal tiene una opinión muy negativa sobre el uso de tarjetas de crédito compartidas para financiar aventuras con un paramour. Fuera del juzgado, escuché a Melissa preguntándole a Mark sobre sus planes en Miami. Su respuesta se perdió en el sonido de mis tacones, que resonaban con confianza en el piso de mármol. Regresaba al negocio que nunca había entendido ni respetado. Las siguientes semanas trajeron movimientos cada vez más desesperados por parte de Mark. Intentó afirmar que la boutique había sido su idea, que recordaba haber invertido dinero en sus primeros días, e incluso sugirió que había sido su socio comercial todo el tiempo. Todas estas afirmaciones fueron rápidamente refutadas por mis registros meticulosos. Mi abogado observó que se estaba desesperando. Las redes sociales de la novia de Mark mostraron que ahora se estaban quedando en un apartamento tipo estudio, viviendo con un salario de recepcionista, no exactamente el escape glamoroso que había imaginado. La familia de Mark comenzó a comunicarse con él, pero su tono era marcadamente diferente al de sus acusaciones iniciales. La hermana de Mark, Amanda, admitió, nos dijo que había estado controlando fríamente, que necesitaba escapar, pero luego vimos sus mensajes de texto, la forma en que se jactó de tomar tu dinero. Ese no es el hermano que pensé que conocía. Su madre me llamó entre lágrimas. Las cosas que dijo sobre tu edad, sobre reemplazarte con alguien más joven, lo crié mejor que eso. Pensé que... Dejé que sus llamadas fueran al buzón de voz. Su apoyo podría haber significado algo hace semanas, pero ahora lo veía como ratas que abandonan un barco que se hunde. La boutique prosperó, irónicamente impulsada por los chismes locales sobre mi situación. Las mujeres comenzaron a venir específicamente para mostrar su apoyo, y a menudo se iban con mucho más de lo que habían planeado comprar. Mi ex intentó algo similar. Una clienta se confesó mientras compraba un bolso de diseñador. Pensé que él se llevaría todo en el divorcio. Los hombres como ese nunca esperan que seamos más inteligentes que ellos. Mi teléfono aún vibraba ocasionalmente con mensajes de texto de Mark, cuyo tono oscilaba entre la ira y la manipulación. Has arruinado todo. Nunca quise lastimarte. Lo harás. Lamento ser tan vengativo. ¿No podemos resolver algo? Ese negocio no sería nada sin mi apoyo. Reenvié cada mensaje a mi abogado sin responder. Dejé que Mark cavara aún más profundo en su propio hoyo. Escuché que Melissa comenzaba a tener dudas. Al parecer, compartir un apartamento tipo estudio con un hombre de mediana edad que no podía pagar su propio lugar no era la aventura romántica que había imaginado. La diferencia de edad, que parecía tan emocionante durante sus reuniones secretas en hoteles, se sentía muy diferente a la luz dura de la realidad. Publicaba sobre relaciones tóxicas y lecciones aprendidas de errores del pasado, algo que no tenía mucha coherencia con la historia que Mark había intentado escribir para ambos. Mi abogado me mantuvo al tanto en una llamada de actualización, mencionando que se había eliminado su estado civil esta mañana. Casi sentí pena por Mark, casi, pero luego recordé su jaja después de contarme que había vaciado nuestra cuenta, la crueldad casual de sus comentarios sobre mi edad, la forma en que asumió que estaría indefensa sin él, en lugar de lástima. Sentí algo más, orgullo. Orgullo en mi previsión, en mi fuerza silenciosa,
en mi capacidad de protegerme mientras él me subestimaba. La audiencia final de divorcio pintó una imagen muy diferente de la que Mark había imaginado. El triunfo se fue, su actitud arrogante fue reemplazada por un pánico apenas disimulado. Melissa estaba notablemente ausente. Según los chismes de la oficina, ella ya había seguido adelante con un compañero de trabajo de su misma edad. Mark apareció con su ropa vieja. Su vestuario de diseñador aparentemente regresó, pero no para impresionar. Era solo una estrategia para ayudar a pagar la cuenta conjunta que él mismo había vaciado. Su abogado parecía cansado, probablemente por estar buscando alguna laguna en mi meticulosa separación de activos. Su señoría, el abogado de Mark intentó una última jugada. A pesar de la documentación de propiedad separada, mi cliente contribuyó al crecimiento del negocio de su esposa a través del apoyo moral. Mi abogado interrumpió sin dudarlo, como estos mensajes de texto que menospreciaban el negocio de la señora Harrison, llamándolo una pequeña tienda, o estas publicaciones en redes sociales donde lo llamó su pasatiempo. El juez lo había visto claramente. La sentencia final reflejó mi planificación cuidadosa. Conservo mi casa, mi negocio, y todos mis bienes separados. Mark se llevó sus posesiones personales y su auto, que valía menos de lo que debía por él. Me has destruido, siseó Mark mientras salíamos del juzgado. Voy a tener que mudarme de nuevo con mis padres. No, Mark, te destruiste a ti mismo. Yo solo me aseguré de que no pudieras destruirme también. Su madre lo esperaba afuera, lista para llevárselo a su nuevo hogar, a los 45 años. La ironía de la situación no se perdió en nadie. El hombre que se había burlado de mi edad ahora vivía en el dormitorio de su infancia, mientras yo seguía dirigiendo mi exitoso negocio. Planeaste esto desde el principio, acusó Mark. Sabías que esto iba a suceder. No, respondí tranquilamente. Solo presté atención. Y, a diferencia de ti, entendí el valor de mantener buenos registros. Su madre se interpuso entre nosotros. Eso es suficiente, Mark. Ya te avergonzaste lo suficiente. Mientras se alejaban, escuché a su madre comenzar a regañarlo. Honestamente, ¿en qué estabas pensando? Una joven de 20 años, vaciando cuentas bancarias, enviando esos horribles mensajes de texto. Vi cómo desaparecían. Entré al estacionamiento sintiéndome aliviada. Mark había pensado que estaba escribiendo el final de nuestra historia con ese texto cruel, pero en realidad, solo estaba escribiendo el último capítulo de su propia ruina. Él simplemente había puesto en marcha mis planes cuidadosamente trazados. Mi teléfono vibró, no con los habituales mensajes de texto de Mark, sino con notificaciones de nuevos pedidos en el sitio web de mi boutique. La vida avanzaba, pero no en la dirección que él había imaginado. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, mi boutique había crecido a tal punto que ya estaba abriendo una segunda ubicación. La ironía no me pasó por alto. Mientras Mark luchaba por reconstruir su vida, la pequeña tienda que él había despedido estaba prosperando. Había contratado a 3 nuevos empleados y lanzado un sitio web que estaba ganando terreno a nivel nacional. Las noticias sobre la situación de Mark comenzaron a filtrarse a través de conocidos mutuos. Probó aplicaciones de citas, pero descubrió que las mujeres de su edad no estaban interesadas en un hombre de mediana edad que vivía con sus padres. Las mujeres más jóvenes, que habían oído hablar de él a través de chismes de la oficina, lo descartaron rápidamente. Claramente, Melissa les había advertido sobre él, compartiendo capturas de pantalla de sus intentos desesperados por recuperarla después de que ella se fue, lo que también afectó su carrera. En su trabajo había iniciado una investigación sobre su relación inapropiada con una subordinada, lo que terminó en una reprimenda formal y la cancelación de su promoción. Mark había estado esperando que se fijara en otra persona, alguien que no tuviera un historial de relaciones problemáticas con el personal de recepción, pero en su lugar, intentó reclamar discriminación por edad. Amanda me dijo que durante una visita inesperada a mi boutique, Mark le había mencionado que lo estaban castigando por salir con alguien más joven. Recursos Humanos simplemente añadió esa queja a su archivo. Me sorprendió ver a su hermana en mi tienda, pero su presencia decía mucho sobre lo lejos que había llegado Mark en alejar a su propia familia. Sé que no te apoyamos al principio, admitió, pasando los dedos sobre una bufanda de seda. Él jugó también la carta de la víctima, pero viendo cómo manejó todo, cómo actuó después, me avergüenzo de que alguna vez le hayamos creído. Mi abogado me mantenía informada sobre los continuos intentos de Mark de desafiar el acuerdo de divorcio. Cada petición fue denegada. Su reclamo de distribución injusta fue desestimado, basándose en la evidencia de sus propias acciones. En realidad, trató de argumentar que su texto sobre vaciar la cuenta había sido solo una broma. Me dijo riendo. El juez le respondió, jaja, ¿hace que el robo sea menos ilegal? El éxito de la boutique trajo una validación inesperada. Las revistas comerciales locales querían presentar mi historia, no como la de una esposa despechada,
sino como la de una empresaria astuta que supo proteger sus intereses. Jóvenes emprendedores empezaron a pedirme consejos sobre cómo separar las finanzas personales de las empresariales. La mejor protección es la preparación, les dije a una joven que me recordó a Melissa, y siempre confía en tus instintos. La madre de Mark llamaba de vez en cuando, generalmente después de que él había hecho algo particularmente autodestructivo. Sus llamadas se habían convertido en una especie de recordatorio de que, a pesar de lo que había creído en el pasado, Mark era incapaz de tomar las decisiones correctas por sí mismo. Probó suerte con los juegos de azar en línea, esperando una solución rápida para sus problemas financieros. Se involucró en un esquema piramidal que prometía ganancias inmediatas, pero cada intento de recuperar su estilo de vida anterior solo lo hundió más en sus propios problemas. No sé en qué momento nos equivocamos con él, suspiró su madre durante una llamada. Su padre y yo tratamos de ayudarlo a levantarse, pero si tan solo asumiera la responsabilidad de sus acciones, sigue culpando a todos los demás, a ti, a Melissa, a su empresa, al juez. Escuché cortésmente, pero me mantenía a distancia. Su drama familiar ya no era mi problema. Mi vida había avanzado. Tenía planes para abrir una tercera ubicación de la boutique y expandir la línea a accesorios de lujo. El único recordatorio del impacto de Mark en mi vida era una captura de pantalla enmarcada que colgaba en mi oficina. Era su último mensaje antes de que lo bloqueara. Diviértete con tu pequeña tienda. Al menos te mantendrá ocupada en tu vejez. Abajo descansaba mi último premio empresarial. La prueba de que a veces la mejor venganza es simplemente triunfar en tus propios términos. Un año después del divorcio, organicé una gran inauguración para mi tercer local. El evento atrajo a los medios locales, y la historia que querían contar no era sobre mi matrimonio fallido, sino sobre una empresaria exitosa que estaba expandiendo su marca. La traición de Mark se había convertido en una mera nota al pie de mi éxito. Durante el evento, Melissa apareció inesperadamente. Se veía más joven que nunca, o tal vez yo me sentía mucho más fuerte. Se movió incómodamente, sujetando su bolso como si fuera un escudo. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Creí todo lo que me dijo sobre cómo eras fría, que no apoyaste sus sueños. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Entonces lo vi intentar las mismas tácticas de manipulación conmigo cuando las cosas se pusieron difíciles. Seguí organizando la exhibición de gafas de sol de diseñador. Esos no eran sus sueños, Melissa, eran escapes. Hay una diferencia. Ella se quedó en silencio por un momento antes de continuar. Ahora entiendo lo que querías decir. Pensé que mi apartamento tipo estudio sería temporal, pero después de 2 semanas de quejarse del tamaño de mi armario, sugirió que sacara un préstamo para un lugar más grande. Al final entendí lo que querías decir sobre la diferencia entre sueños y escapes. Se rió, aunque con algo de amargura. Él tenía grandes planes. No, todo iba a funcionar una vez que sus inversiones dieran frutos, o cuando consiguiera ese ascenso, o cuando su criptomoneda finalmente subiera de valor. Negó con la cabeza. Ahora estoy saliendo con alguien de mi misma edad. Tenemos préstamos estudiantiles y un pequeño apartamento, pero al menos estamos construyendo algo real. Después de que Melissa se fue, mi asistente de gerente susurró, ¿la novia? No respondí, pensando que era solo otra mujer que había aprendido la misma lección que yo. Hablando de lecciones, señalé a una joven pareja que estaba mirando nuestros bolsos de diseñador. Hablemos sobre su idea de expandir nuestra línea de accesorios. La boutique ya no era solo un negocio, era un símbolo de independencia, de resiliencia, del poder de la preparación. Los jóvenes emprendedores a menudo pedían mi consejo, y yo siempre les enfatizaba la importancia de proteger sus activos. La madre de Mark llamó una vez más. Esta vez no fue para hablar de él, sino para agradecerme. Nos enseñaste a nuestra familia una lección importante, dijo. Nos mostraste que no se debe permitir el mal comportamiento, que no se deben poner excusas para la crueldad. Mark sigue viviendo en casa y sigue culpando a los demás por sus problemas, pero ya no lo defendemos. Hizo una pausa. Ese es tu legado, una lección para nuestra familia. Nos mostraste la diferencia entre apoyar a alguien y permitir que lo hagan. Pensé en ese legado mientras revisaba los planes para una cuarta ubicación. Mark había intentado disminuirme, reemplazarme por alguien más joven y llevarse la mitad de todo lo que había construido. En cambio, sin saberlo, me había impulsado a ser aún más fuerte y exitosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogado. Mark había presentado otra petición para revisar el acuerdo. El juez la desestimó inmediatamente y le ordenó pagar las costas judiciales. Pensé que disfrutarías esto. Sonreí, imaginando a Mark en el dormitorio de su infancia, todavía tratando de reescribir un final que había sido decidido desde el momento en que me subestimó. A veces, la mejor venganza no es vengarse, es simplemente mejorar. 2 años después del cruel mensaje de texto de Mark,
Recibí una invitación para hablar en una conferencia de mujeres emprendedoras. El tema no era el divorcio ni la traición, sino cómo construir y proteger un negocio exitoso. Mi historia ya no era solo una lección amarga, se había convertido en inspiración. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer me preguntó sobre cómo mantener separadas las finanzas personales y empresariales. Mi esposo dice que estoy siendo paranoica, que el matrimonio significa compartir todo, dijo. Mi exmarido también decía lo mismo, respondí, hasta que intentó reclamar la mitad de mi negocio. Sonreí, recordando las lecciones duras que me habían fortalecido. Confía en tus instintos, la protección no es paranoia. La cadena de boutiques había crecido a 5 sucursales, cada una más exitosa que la anterior. La pequeña tienda que Mark había dejado atrás ahora empleaba a 30 personas y había aparecido en varias revistas nacionales. A través de conocidos mutuos, supe que finalmente se había mudado de la casa de sus padres a un pequeño departamento sobre un garaje. Aceptó un trabajo peor pagado después de que su antigua empresa lo despidiera durante una reestructuración. Su perfil de cita seguía diciendo, joven de corazón, aunque su foto de perfil claramente estaba desactualizada. Melissa, irónicamente, se había convertido en una clienta habitual en mi boutique original. Se había graduado en negocios y comenzó su propia empresa de consultoría en redes sociales. Me inspiraste, me dijo una vez. Me mostraste cómo una mujer puede construir algo duradero, en lugar de caer en promesas vacías. Guardé el cruel mensaje de texto de Mark enmarcado en mi oficina, no como un recordatorio del dolor, sino como prueba de lo lejos que había llegado. Colgaba junto a un cartel que decía, el éxito es la mejor venganza. En la celebración del 5º aniversario de mi boutique original, me paré frente a mis empleados y clientes leales. El espacio había pasado de ser una pequeña tienda a la tienda insignia de un próspero imperio. La madre de Mark apareció, aunque no le había enviado una invitación. Esperó hasta que la multitud se redujo para acercarse a mí. Ayer vi a Mark, dijo, alisándose el vestido de diseñador que había comprado en mi tienda. Estaba hablando de sus días de gloria, de la vida que podría haber tenido. Hizo una pausa. Todavía no entiende que no lo perdió todo. El divorcio lo tiró a la basura. Pensé en ese mensaje de texto, en su crueldad casual, en su suposición de que me derrumbaría sin él, en cómo esperaba que le rogara para demostrarle que tenía razón sobre mi desesperación. En lugar de eso, había construido algo más fuerte que antes. Cada nueva ubicación de la boutique era un testimonio de lo que las mujeres podían lograr cuando dejaban de apagar su luz para hombres inseguros. Una joven vendedora que había contratado el mes pasado, curiosamente también llamada Melissa, se acercó con una pregunta sobre el nuevo sistema de inventario que había implementado. Mientras le explicaba el proceso, vi mi reflejo en el escaparate de la tienda. Vi lo que Mark no había podido ver hace 5 años. No una mujer que envejece, sino una que se vuelve más sabia, más fuerte, más exitosa. Su cruel mensaje de texto había sido diseñado como un final, pero en realidad, había sido un comienzo, no solo para mí, sino para cada mujer que escuchó mi historia y se dio cuenta de que merecía algo mejor que la crisis de la mediana edad de otra persona.